Hola, ¿qué tal? Somos Sergio y Claudia y queremos compartir contigo un poquito más de estos videos que estamos haciendo de vida y ministerio. Esperamos que sean de bendición. Nos emociona y hoy queremos hablar de un tema que es como muy de autoexaminarnos, ¿no? O sea, como que muy de autoevaluación y es el tema de las motivaciones. En este podcast de cosas de vida y ministerio, queremos compartirte algunas cosas que Dios ha hablado en nuestra vida durante el ministerio. Y pues bueno, vamos a empezar con estas preguntas. Esperamos que sea de bendición. Si no, pues también puedes comentarnos, escribirnos si tienes ahí nuestro WhatsApp, sugerirnos algunas situaciones o tal vez decirnos, ¿no? Yo he vivido lo mismo o yo no estoy de acuerdo o demás, ¿no? Y como decía Clau, hoy vamos a ver acerca de las motivaciones. Y es como un poquito de nuestra experiencia, cómo Dios ha trabajado en nosotros en el ministerio, porque ambos empezamos a servir a Dios desde muy jóvenes y después ya en matrimonio y pues hemos como aprendido algunas cosas como igual que tú, que cuando uno aprende cosas, la verdad es que a veces no es el camino fácil, ¿no? O sea, cuando ya te queda así grabada la lección, ya te dolió lo suficiente. Bueno, hay algunos que tal vez no necesitan como tanto, ¿no? O sea, como que a la primera y que Dios les habla, pero algunos que tenemos un corazón más rebelde. Y bueno, eso es lo que te queremos compartir. Y bueno, ahí va la primera pregunta. Ok, empezamos con esta primera pregunta. Yo la hago y tú contestas primero y luego yo. Ok. Para ir pensando. Dice, ¿en algún momento has tenido malas motivaciones? Bueno, entre paréntesis, la idea es compartir qué motivaciones hemos tenido para servir. Y ahí viene esta primera pregunta. ¿En qué momento has tenido malas motivaciones? ¿En algún momento, amor? En algún momento he tenido malas motivaciones en el ministerio. Sí, yo creo que sí. Hace algunos años estuvimos planeando un congreso para jóvenes que le habíamos puesto por nombre 180 grados. Que todavía lo tengo ahí como en mi corazón de, oh Señor, si algún momento me permites, hallo gracia delante de ti y puedo desarrollar este congreso, me encantaría. Bueno, en ese momento todavía no estábamos casados, estábamos desarrollando el ministerio que ahorita seguimos impulsando, que es el Centro de Estudios en Ministerio Juvenil. ¿Cuántos años tenías? Es una muy buena pregunta. 22, 25, o sea, 23. Un bebé, o sea, chiquito, chavito, que uno ve el mundo fácil, ¿no? Se me hizo fácil, sí. Dirían por ahí, se me hizo fácil. Entonces, se me hizo fácil el querer desarrollar un congreso y lo quise hacer en Cancún. Lo interesante de todo esto es que sí hicimos toda esta parte como cristiana. Uh-huh. Vamos a orar, vamos a planear, vamos a hacer. Y a mí se me hacía, o sea, yo veía y decía, es que Dios está contestando, Dios está hablando, o sea, se nos empezaron a abrir como puertas. Fuimos a buscar ahí, de pronto fuimos a Cancún, que fue un vuelo que nos costó así $1,000. Viaje redondo, fuimos a ver los hoteles, estuvimos hablando con varios y yo quería hacerlo en un hotel que se llama El Oasis, porque ya había ido a un congreso allí y sin embargo no se logró. O sea, hablamos con la persona, Dios nos permitió que pudiera tener un préstamo. Tenía buenos conferencistas. Teníamos buenos conferencistas, iba a venir Edgar Lira, estaba Timmy Ost, había otros ministros que trabajaban había un hermano que era como misionero, pero hace misiones de una manera diferente, porque él usa su carrera en ingeniero en sistemas para una aplicación que traduce la Biblia, y es una fundación que se llama UNTI, Unión de Traductores Indígenas, creo que se llama. Y entonces iba a venir él, había otros hermanos de Milamex que también invitábamos que iban a estar, y ya como que los más X éramos nosotros, ¿no? O sea,
Pero bueno, yo estaba desarrollando todo este congreso, empecé a hacer la publicidad, empezó a crecer, teníamos muchos seguidores. Todavía si busquen, creo que la página de Facebook, ahí está, hay como 5,000, 6,000 seguidores. La del SEM también empezó a crecer mucho, llegamos a 17,000. Entonces yo estaba así como que sí, sí se puede. Y la verdad es que dentro de mi corazón, o al final lo que Dios reveló, es que dentro de mi corazón había como cierto tema de orgullo, cierto tema de, sí, yo quiero hacer, yo quiero ser. Y ahí aprendí en esa ocasión que a veces Dios permite ciertas cosas, ah, como por así decirlo, para que atravieses la tormenta. O sea, porque muchas veces pensamos, no, es que si Dios abre esta puerta es porque Dios así lo quiere. Sí. Pero me va mal, ¿no? O hasta incluso, perdón que te interrumpa, que si no pasa como yo quiero que pase, significa que Dios no quiere que lo haga. O sea, si veo un obstáculo, no, es que Dios no quiere que lo haga, pero ¿qué tal si quiere? Y quiere que superes ese obstáculo. Sí, no, o sea, a veces Dios nos lleva al sufrimiento, ¿no? Suena extraño. Exacto. Pero es como Dios guiándonos a la tormenta. Como cuando le decía a los discípulos, vayan y crucen el mar, yo ahorita los alcanzo, ¿no? Yo despido a la gente. Y los discípulos estaban en medio de la tormenta por mucho tiempo, va Jesús caminando sobre el agua y se espantan. Entonces, yo sentí que fue algo así que pasó. Y al final, después de eso, o sea, pude ver cómo Dios hablaba a mi corazón y me mostraba eso. Creo que yo tenía unas motivaciones equivocadas. Porque lo que sucedió con este congreso es que no se dio, se canceló, tuve que regresar el dinero de muchas personas, el hotel se quedó con los 50,000 que le dimos, o sea, perdí 50,000 más otros como 30 o 40 que tuvimos que reembolsar. Yo no tenía dinero para eso, me endeudé, después de eso viví todo un periodo de ansiedad muy fuerte. La gente del banco iba a mi casa y, oiga, usted nos debe, páguenos. No lo pude lograr. Me prestaron, mi papá me prestó dinero para pagar esas deudas. Algunas partes también mi mamá, mi familia, pero sí fue una situación muy difícil para mí. Muy, muy, muy difícil porque yo no entendía y me dolió mucho porque yo decía, bueno, Dios, o sea, es que tú estás permitiendo todo esto, ¿no? Estás permitiendo que tengamos estos contactos, estas personas, que tú diste el dinero para el primer apartado y entonces, ¿por qué ahora me haces esto? ¿No? Y creo que al final Dios revelaba eso en mi corazón, que yo tenía una motivación, mi corazón estaba mal. Y si Él permitía que eso se lograra, a lo mejor iba a terminar peor yo. ¿Tú has tenido alguna motivación incorrecta en el ministerio? Pues claro, soy humano. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, historia en el ministerio, hemos tenido algún momento en que tenemos malas motivaciones, pero yo pensaba en mi respuesta, o sea, como que recordando, y creo que todo empieza con aparentemente una buena motivación, o sea, porque igual que tú empezaste esto, no lo empezaste, quiero que me reconozca, o sea, ya en el proceso Dios te lo reveló, pero cuando iniciaste no fue, o sea, no te das cuenta que lo estás haciendo por una mala motivación. Entonces, yo creo que yo sí, creo que hay muchas cosas que son de contexto que nos ayudan a entender. En mi caso, sí, creo que fui como la hija que no le da problemas a sus papás. Entonces yo siempre crecí y es parte de mi personalidad, que la gente se sienta contenta, que la gente que está conmigo se sienta cómoda, se sienta atendida, es algo que a mí me gusta, o sea, como que no es como que necesito agradar a la gente para tener autoestima, no, o sea, no lo hago por eso, sino que realmente me gusta que la gente que está a mi alrededor que está a mi alrededor se sienta cómoda y pase un buen tiempo, ¿no? O sea, que se sienta así. Entonces, eso es algo como que yo así Dios me hizo. Y en el ministerio yo me llegué a dar cuenta que llegué a un punto
de servir a las personas en lugar de servir a Dios. O sea que yo servía en el ministerio y hacía cosas con mucho corazón y todo, pero me di cuenta que llegué a un punto en que ya lo hacía para que las personas no se molestaran, para que las personas no se sintieran incómodas, para que las personas no sintieran como un rechazo. Entonces yo me metía en problemas en mi vida, de incluso necesidades que yo tenía y que Dios me proveía y ponía oportunidades para mí, pero como alguien más quería eso también, yo es como, no, ten tú, cuando era algo que Dios me estaba dando a mí. Entonces Dios me llevó al punto en que esas personas, pues ya hoy no son mis amigas o mis amigos, porque pues hubieron situaciones en las cuales Dios me dijo, es que date cuenta que o los sirves a ellos o me sirves a mí. Y fue muy duro para mí porque... ¿Qué situación? Es que es difícil. O sea, es como que me cuesta tanto trabajo que ni siquiera quiero decir como la situación. Dudo, o sea, estoy casi segura que nunca van a ver esto porque no van a ver algo que yo hago. A ese grado llegamos. Pero, Bueno, situación hipotética. El amigo de un amigo... Pero bueno. Persona A... Era así y yo mira, hice esto, pero persona B. Y te dije, no me gusta crear conflictos, me gusta que la gente se sienta cómoda y le agregas así como que a la fórmula que me cuesta trabajo decir no. En ese entonces, ahora sí ya sé decir que no, pero en ese entonces, no, o sea, decir no era una palabra que no estaba en mi vocabulario, yo no sabía poner ese límite. Que incluso en un momento porque fueron muchas personas, obviamente fue algo por muchos años, que cuando yo ya sabía decir que no, me dijo, te desconozco, no eres la Claudia de antes. Y yo así como que, porque pues ya te estoy poniendo límites, ¿no? Tú sabes quién eres, tú sabes quién eres. No creo que lo vea, pero fue así como, oye... Empieza con R. No, ni tú sabes quién es. Pero bueno, o sea, Dios me llevó en una situación porque para mí era bien difícil como que recibir la crítica, o sea, para mí es como que la gente esté contenta y así. No, entonces, para todos, ¿no? Como todos que, nos cuesta. ajá, entonces me costaba, entonces Dios me dio una palabra en Gálatas donde dice que si tú haces las cosas para agradar a las personas, entonces no eres siervo de Dios. Entonces ahí entendí que el servir a Dios implicaba que otros me criticaran y por eso ahora muchas cosas que hago me funan, ¿no? Así de que, ¿cómo va a hacer eso? Ya es como que, ya hoy en día doy gracias a Dios porque ya no me afecta, pero en ese pasado sí me afectaba, o sea, mucho. Bueno, ahí los esperamos en el siguiente capítulo para dar el nombre. De amistades en el ministerio. El testimonio. Y ahí contaré. Y justo era difícil porque yo las consideraba mis amigas o amigos, porque fueron hombres y mujeres que, pues sí, pasaron cosas y hoy ya no somos amigos y amigas. O sea, si nos vemos, nos saludamos y ya está ahí. Eso es muy triste. Pero no los voy a invitar a un cumpleaños de mi hija, por ejemplo. Ni ellos a sus actividades me van a invitar a mí. Pero ¿alguien los ha bloqueado alguna vez? A mí sí. Yo creo que deberíamos de hablar. Tengo mi club de haters. De amigos. Amigos y desamigos. Amigos antes éramos amigos y después ya fuimos Judas. Desamigos. Porque enemigos no los cristianos no tenemos enemigos. No, sí, los amamos aún más. Dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos. Dice un hermano, un pastor, dice, no, es que los cristianos no odiamos. Aborrecemos, dice, porque la Biblia dice que aborrezcas. Te aborrezco. No te odio, te aborrezco. No es cierto, no. No, o sea, la verdad es que no. Hay unos cuantos que aborrezco. Ya Dios ya sanó esa parte, pero me dolió mucho. La verdad, en ese momento me dolió mucho, aunque yo actuaba como que todo está bien, pero ya, Dios sanó. Ok. Bueno, pues, entonces, la siguiente pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta que lo que obtengo de Dios no es la motivación para servirle?
A ver, tú primero. Ya respondí yo primero. ¿En qué momento te diste cuenta que lo que obtengo de Dios no es una motivación para servir? Pues fíjate que cuando pienso en esto, pienso que han sido muchos momentos y yo creo que como que en esos momentos Dios me lo tiene que recordar. O sea, como te digo, ¿no? Que estos son cosas muy sutiles que como que entran en el corazón del siervo, que pues está sirviendo a Dios y de pronto pasan cosas, ¿no? O sea, que te dicen, ay, qué padre lo que estás haciendo, y tú dices, gloria a Dios, pero ya llega un momento en que sientes bonito que te lo digan, y si no te lo dicen, te sientes mal, o sea, porque me ha tocado en lo personal, pero también me ha tocado que otros me han dicho, no, es que di mi clase y nadie me dijo nada, o hice mi predicación y nadie me dijo que, o sea, como que a mí no me dijeron, pero a tal persona sí le dijeron. Entonces pienso que sí es algo que todos en algún momento, o la gran mayoría, hemos pasado, ¿no? Entonces yo también. Entonces, ahorita recordando, pienso que esta vez que les digo que pasé ese verano, en que fue muy duro, porque yo obtuve muchas buenas noticias que Dios me dio del ministerio, o sea, me dio muchas oportunidades muy significativas que han sido parteaguas en mi crecimiento ministerial y que, o sea, como que porque va de la mano con la otra pregunta, o sea, ahí fue como yo me di cuenta que pues a lo mejor yo tenía malas motivaciones. Entonces que yo empiezo a tener con estas personas cercanas a mí, como estos comentarios, críticas, menosprecio hacia mi persona, que yo empiezo como a buscar consejería porque me sentía agobiada, ¿no? O sea, decía, ¿qué está pasando? O sea, tengo esta persona, yo la considero mi amiga, y, o sea, desde que así cercana, y de pronto está pasando esto y me está diciendo que yo también la lastimé y yo siento que no, o sea, como que todo este proceso que uno vive de decir, pues de entender lo que estás viviendo. Y ahí una persona a mí me dio este pasaje que compartió ahorita de Gálatas, si no mal recuerdo es Gálatas 1:9, que dice eso, que si yo busco el favor de las personas y no el favor de Dios, entonces no sería un siervo de Cristo. Entonces dije, eso lo dice el apóstol Pablo, ¿no? A los Gálatas. Entonces dije, no, pues sí, o sea, tengo que entender que sirvo a Dios y el servir a Dios pues también es algo contracultura y que lo debo de servir independientemente si me critican o no, sino porque Dios quiere que lo haga. En ese tiempo, o sea, yo empecé como un verano muy intenso de muchas actividades, de que cada semana yo servía en un campamento diferente. Y en el primer campamento, o sea, yo cuando me voy a este tiempo, me fui con mi corazón así con mi corazón, todo agobiado por lo que yo estaba viviendo. Y llego al primer campamento y Dios ahí fue empezar a trabajar en mí esa parte. Y en ese primer campamento, pues, yo iba a servir, pero pues Dios también estaba trabajando en mí, porque muchas veces nosotros estamos sirviendo y Dios es como, lo que estás enseñando lo tienes que vivir, ¿no? Entonces, ahí fue donde Dios me habló mucho a mi corazón, y me acuerdo que la directora de ese primer campamento dijo en algún momento, ella daba testimonio y decía, muchas veces estamos tan ocupados en la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Entonces, eran frases, eran momentos en que Dios me decía, es que no se trata de que la gente esté contenta por lo que tú estás haciendo, no se trata de que te digan, no tengo nada que criticarte, ¿no? O sea, todo así como lo has hecho bien, porque a veces que te pasa de que sirves o estás haciendo algo y, bueno, esto lo hubieras hecho de esta mejor manera, ¿no? Y cuando lo vuelves a hacer, tomas en cuenta esos comentarios. Entonces no se trataba, o sea, en mi caso no se trataba de que todos me apoyaran, que todos estuvieran contentos, que pues hubiera incluso un buen resultado de lo que estaba haciendo, sino se trataba de Dios, se trataba de Él, de glorificarle, porque Él
el todopoderoso, es a quien yo adoro, es a quien yo sirvo, a Él, y es mi corazón, tiene que estar enfocado en Él. Entonces ahí fue como Dios. Ya más adelante hubieron otros momentos en un viaje misionero, que tú entrevistabas al misionero, ahí ya estábamos casados, tú le preguntabas y en una de las respuestas el misionero decía, pues muchos dirían que ¿por qué servir a Dios, no? Y él decía, servimos a Dios porque Él es digno, y también esas palabras a mí me impactaron muchísimo, porque yo decía, sí, o sea, ¿por qué hago esto? Porque Él es digno. Y últimamente fue estudiando el libro de Job, ¿no? En un comentario bíblico que estaba leyendo, que nos habían proporcionado cuando estábamos estudiando esto, y era que Satanás no cree que el ser humano sea capaz de servir a Dios simplemente porque ama a Dios, sino que él cree que el humano sirve a Dios por lo que obtiene de Dios. Allí, o sea, ya cuando yo, en ese punto como que ya fue como mi punto así de tenerlo así súper claro en mi vida, y porque incluso es lo que pasa en Job, ¿no? O sea, que él dice, pues quítale todo lo que tiene, a ver si te sigue adorando. Entonces, es como, sí, pues sí te adora, porque pues ya le había quitado un montón de cosas, dice, pero pues todavía sigue vivo, ¿no? Todavía se puede mover. Entonces, ahí fue donde entendí de por qué hago lo que hago, porque amo a Dios, porque sirvo, porque le sirvo, porque Él es digno, o sea, no o es por lo que obtengo de Él, no es por dinero, no es por reconocimiento, no es porque sea un hobby, sino porque Él es digno y Él se merece toda mi vida, todo mis dones, todos mis talentos, todo mi tiempo. Él es digno, o sea, no hay nadie más. Creo que igual, o sea, siempre que servimos a Dios y estamos en la iglesia, en el ministerio y como cristianos, siempre hay algo que esperamos de Él y que a veces no pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor como pastor, de pronto yo espero así como ser como Pedro, que predicó y se convirtieron en 3,000, ¿no? Como en este caso del congreso que yo había hecho, ¿no? O sea, Dios, yo espero que lleguen 100 o 200 o 500 jóvenes y no llegaron, o sea, se canceló, tuve que regresar, etcétera, ¿no? ¿Hay algo que tú digas, en este tiempo espero esto de Dios? Hoy, Hoy por hoy, en estos días, en este mes, en este año, o el año pasado, espero esto de Dios. Dios no lo hizo o no lo ha hecho, pero aún así sigo sirviendo. sí, ¿Cómo qué? pues es que, mira, en ese momento no pasó, pero después sí pasó. Ok. O sea que, ¿Qué cosa? por ejemplo, ¿no? Pienso que cuando recién nos casamos y no podíamos tener hijos, pero no sabíamos que no podíamos tener hijos, pero queríamos hijos, y yo decía, bueno, me gustaría tener hijos, ¿no? Y fue todo un proceso que Dios trabajó en mí para poderme embarazar. Y yo decía, Señor, o sea, y de verdad tú lo sabes y siempre lo digo, de si no me quieres dar hijos, está bien, o sea, yo de la misma manera te voy a servir, y si me quieres dar hijos, también está bien, o sea, también los voy a amar, y de la misma manera te voy a servir. Y me dio hijos, igual cuando fui soltera, yo también tenía mucha paz con ser soltera. O sea, yo decía, Señor, o sea, si tú me quieres mantener soltera, o sea, sí me gustaría casarme, pero si tú me quieres mantener soltera y que no me case, yo te voy a servir con todo mi corazón, con toda mi devoción, y no importa si pasa o no. Y de pronto pasó. Este, Estoy pensando, han habido momentos en que yo le he dicho a Dios, o sea, Dios, si o sea, si tú quieres, lo puedes hacer, si no, o sea, no tienes por qué hacerlo. Y son cosas que le he entregado a Dios, y pues la verdad, o sea, te voy a ser muy honesta, no me acuerdo.
O sea, porque literal es como Dios, si tú lo quieres hacer, está bien. Lo dejo en tus manos. Ajá. Es como tener, Sí. yo lo interpreto como tener esa plenitud en Dios, ¿no? O sea, Ajá. es como, no es mi motivación, me gustaría, si no pasa, está bien, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo podría pensar, como pastor, hace unos años, 3 años, yo podría decir, o sea, iniciamos una iglesia, llegamos ahí cuando ya tenía un año, eran 12 personas, yo oraba a Dios y le decía, Dios, pues yo quiero empezar con una iglesia pequeña, no me lleves a una iglesia grande. Pero sí hay como en mi corazón una motivación de decir, es que quiero una iglesia grande, Sí, ¿no? quiero crecer. Sí quiero crecer. Y, y había ese anhelo o esa motivación, ¿no? O sea, de ir domingo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, estos estudios bíblicos, estas campañas, Zoom, pero nomás no, ¿no? Luego vino la pandemia y se complicó todo y como tú dices, llegó un punto en que dije, bueno, lo dejo en manos de Dios. Y curiosamente Dios ha ido añadiendo, ¿no? Ajá. Ha ido creciendo. Incluso vuelvo con los temas de los congresos. Como ministerio, como centro de estudios del Ministerio Juvenil, hemos tratado de hacer congresos cada año. Y si había, o sea, después de este otro congreso, aún así hay esa anhelo o esa motivación en mi corazón, pero de pronto veo que Dios es como que, es que no te puedo dar esto porque te vas a desviar, ¿no? Los últimos 3 años ya que hemos hecho congreso, o sea, estuvimos haciendo como 2, 3 años en donde hacíamos congresos y llegaban 2, ¿no? Hubo uno en Guadalajara que llegaron como 10 y fue un gasto muy fuerte y etcétera, ¿no? Y un esfuerzo grande. Y a veces en mi corazón era como, es que yo creo que deben de haber más, ¿no? O sea, que lleguen más. Y me animaba y me motivaba y decía, sí, vamos a hacerlo aquí porque aquí van a llegar muchos. Pero de pronto no. Y entonces los últimos 2 congresos que hemos hecho es como dejar en manos de Dios, pues que llegue quien quiera. Y Dios ha llevado más gente, ¿no? Ahorita Dios nos está llevando en otras cosas. Y noto eso, ¿no? O sea, a veces como esas motivaciones y que Sí. Dios va trabajando y va haciendo. O sea, cuando yo creo que a veces platicaba con mi esposa de algunos temas, que a veces el golpe que te llega de la circunstancia es proporcional a la situación que hay en tu corazón. O sea, si estás lleno de orgullo y soberbia y lo que tú quieras, cosas que están completamente desenfocadas de Dios, te va a llegar una situación, una circunstancia, familia, enfermedad o lo que Sí. sea, que te va a pegar y te va a hacer humillar Llega el tsunami. y te va a hacer volver a Dios, ¿no? Sí, definitivamente. Pero sí, escríbanos ahí, les mandamos los ¿Tu nombres. respuesta? ¿En qué Esos momento? son, Ah, sí. o sea, como en el pastorado, estos momentos de... Sí, es cierto. Es que no No me sabía. estaba prestando atención a mi esposa. No, es que me distraje con tus ojos, con tu mirada. Lo sé. Ya te estás chiviando. Ya me No ven, chivé. pero se puso rojita sus chapitas. Pero sí te pusiste atención, pero no sabía si me estabas retroalimentando o No, contando bueno, tu historia. sí, retroalimentación y al mismo tiempo contestando Sí. la pregunta. Muy bien, ahora vas tú con la última pregunta. La última pregunta, ¿tienes razones muy justificables para no servir a Dios o dejar el ministerio? Sí. Creo que como ministro, o sea, siendo honestos, Bueno, yo creo que de esta pregunta es como justificables para la sociedad vamos a meter filtro. o incluso nosotros. O sea, pero ¿tú crees que sea una razón justificable para Dios? O sea, que Dios diga, No, por o eso. sea, para Dios no. Por eso digo, es una razón justificable para la sociedad o para, pues, nosotros podría ser hasta cierto punto, ¿no? O incluso algunos ministros. O sea, sí, razones justificables, no sé, para la sociedad. Sí.
gente que no conoce de Dios a lo mejor podría decir, ¿por qué inviertes tanto tiempo, no sé, en la iglesia, en el ministerio? Inviertes tiempo y dinero, ¿no? O sea, porque estos congresos, el ministerio, la capacitación que hacemos, nos da risa como hay gente que luego nos pone comentarios de ¿por qué cobran? ¿Por qué hacen negocio con la palabra del Señor? Se hacen ricos. Se hacen ricos. Ustedes no deben de vender el evangelio. Y es como, brother, no estamos vendiendo. O sea, el tema es que, pues yo no le puedo decir a CFE que le pago con una oración, ¿no? O sea... ¿Por qué se hace rico cobrando la luz, que es natural? Yo no puedo decirle a los del internet que me dejen orar por él y ya que lo donen, ¿no? Entonces nosotros utilizamos una plataforma que se paga y cosas así. Hay muchas cosas que donamos, muchas cosas que damos gratis y demás. Y lo único que se hace es tratar de recuperar el costo, que muchas veces no pasa. Entonces, para una persona, yo creo que una persona que no conoce de Cristo, es fácil decir, ¿por qué vas a hacer esto? ¿No? O sea, no te está dejando dinero, al contrario, estás perdiendo dinero en esto. ¿Y para qué? ¿Para que te critiquen? E incluso podría pensar en algunos ministros, algunos compañeros de seminario que podrían decir, es que, o sea, no tiene caso, no vale la pena servir en la iglesia donde estás, porque no te pueden sostener. O sea, la iglesia ahorita donde estoy no me sostiene, y no porque no quieran, sino porque la economía y Dios no ha permitido que eso suceda. Eso no significa que Dios no me sostenga. Claro. O sea, Dios provee y Dios da y por eso estoy aquí, porque Dios me sostiene. Por eso soy pastor de Conexión, porque Dios me sostiene. Pero a lo mejor podría ser una razón justificable para algunos ministros decir, no, o sea, yo no voy a pastorear, yo no voy a estar. Ahí te voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal? O sea, sería una razón, a ver, ustedes dirán, justificable que, porque dice, tienes razones muy justificables para no servir a Dios o dejar el ministerio, que te dijeran, ¿cuánto te paga tu iglesia? No, pues tanto. Deja tu iglesia y te vamos a pagar tanto al mes. Es una razón justificable, o sea, como dijimos, a la sociedad, a la familia incluso, porque también la familia, o sea, yo siento que hay veces que la familia prefiere un profesionista que un ministro, hay veces, no siempre, pero que es como prefiero que mi hijo o mi hija sea un profesionista y no que sea un ministro, ¿no? O sea, es como que padre que haya pastores y misioneros, pero que no sea de mi familia, ¿no? Pero hay otras... Es muerto que sencillo. Hay algunas, ¿no? Pero no es nuestro caso, gracias a Dios. Pero hay muchos que sí tienen como este tema de que salte del ministerio, no pierdas el tiempo, todas esas cosas. Sería tentador. O sea, la verdad es que sí, sería tentador que alguien me dijera... yo sé que tal vez hay unos cuantos millonarios que nos están escuchando y dijeron, claro. voy a mandar un WhatsApp a Sergio y decirle, mira, te pago 70,000 al mes. Nada más ora por mí. Págame con oraciones. No, 70,000 al mes y deja tu iglesia. ¿no? Sí, cierto, porque es por dejar el ministerio. Sería como... Sería tentador, pero no es algo que... No es una razón suficiente, ¿no? Una razón... O sea, para dejar algo o así, sobre todo ministerio, cosas así, pues es que Dios me lo muestre. Sí. Que Dios me lo diga. Porque aunque la cosa se ponga fea o todo esté muy bien, aún así es como voy a seguir adelante, ¿no? Sí. O sea, porque siempre hay problemas y luego hay problemas muy fuertes, pero yo creo que no debería de ser una razón para dejar el ministerio. Yo creo que una razón muy justificable, y yo creo que esa sí Dios estaría de acuerdo. Ay, Señor, perdóname si estoy mal. Pero yo pienso que sí es una razón muy justificable si el ministerio está transgrediendo la integridad del pastor y de su familia.
O sea, yo creo que Dios sí diría, no estés en ese ministerio. Si el servir allí, o sea, estén dañando la integridad de la familia pastoral y del pastor, porque también los hay, ¿no? O sea, esos casos en que puede ser, digo, pues igual y son mitos, ¿no? O sea, tampoco me ha tocado conocer una historia, pero o sea, traten muy mal a la familia del pastor, ellos estén sufriendo mucho, pues, como en un panorama que yo creo que Dios no quiere que sirvamos así, o sea, de que estén, pues no sé, pienso, ¿no? Hasta golpes, no sé, o sea, no es algo que a mí yo sepa o algo así, pero pensando, o sea, si he hecho volar mi imaginación un poquito como en este tema, yo creo que sí se está afectando como la integridad física, personal, familiar, espiritual, sí es como, al menos de ese ministerio. Sí, o sea, yo creo que sí es algo que, o sea, Dios te lo tiene que mostrar, ¿no? Con la Biblia y con situaciones así. O sea, y como líder o como ministerio es como tengo que ver qué es lo que Dios me está mostrando que son mis prioridades. O sea, mi primer ministerio es mi familia. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esto ya está generando conflictos en la integridad de mi familia, entonces necesito ver de qué manera voy a solucionar esto. Ujú. Si esto no se soluciona hablando con la gente, haciendo así, es como, hermanos, lo siento, ¿no? Sí. Pero tengo que ver por mi familia. Ujú. Ah, a menos claro que Dios diga otras cosas, que diga, no, quédate ahí. Pero tú, bueno, quién sabe, ¿verdad? Dios es Dios. Pero pienso eso, o sea, que si alguien está en una situación así, que decir, pues es que este ministerio o esta iglesia están dañándome, o sea, de esta manera tan fuerte, pero sigo porque es ministerio, estoy sirviendo a Dios allí, yo pienso que sería una razón correcta de irte, ¿no? Yo creo. Claro, obviamente. O sea, a mí me cuesta trabajo pensar que Dios te quiera en un lugar donde te estén dañando o transgrediendo en tu integridad en muchos puntos. Yo creo, no lo sé. Sí, no sé, o sea, ahorita Sí me es haces algo pensar. O difícil. sea, porque pienso en los mártires, ¿no? O sea, en los Ujú. mártires, Los mártires. en los misioneros también, o sea, que luego están en etnias o en esta gente Sí. estas historias que conocemos, ¿no? Pero bueno, si pienso en ellos, o sea, yo creo que hay que hacer como esa diferencia, ¿no? Ujú. Este, porque una cosa es que seas mártir por creer en Cristo, a que seas mártir porque estás recibiendo un abuso espiritual Ujú. de las personas que estás ministrando o que están sobre de ti, ¿no? O sea, Sí. que son tus líderes. Eh, y sí me gustaría como dejar bien en claro esa parte, Sí, ¿no? justo porque, bueno, yo me refiero en la parte del abuso espiritual, no porque servir a Dios, estoy sufriendo por servir a Dios en el sentido de los sacrificios propios del ministerio, ¿no? O sea, esos pues sí, pues todos pasamos, ¿no? Pero pienso que justo acabas de decir la palabra clave, que creo que cuando ya es un abuso espiritual en el sentido que, bueno, tú puedes explicar más al respecto, yo creo que como que debes de decir. Ujú, sí, porque, o sea, hoy en día también hay como muchos cristianos de cristal, ¿no? Ujú. No, es que el pastor no se acercó conmigo, yo quería servir, pero él nunca fue conmigo después del culto. Y lloran y lloran y lloran, ¿no? Entonces es como, oye, o sea, y justo estaba Sí, pensando hace sí, o sea, no es una, algunos bueno, días en eso, sí. y es como eso, o sea, no va por ahí. Ujú. Sino más bien en este punto de, como de esa cuestión, ¿no? O sea, porque conocemos ministros que están, o misioneros que están en el campo o que están en algunas ciudades y pueblos que han sido incluso golpeados, ¿no? Y podría pensar Ay, sí. ahí, ¿corre en peligro su integridad?
y ellos siguen ahí, ¿no? Porque Dios lo sigue hablando. Pero es diferente eso, creo que es diferente eso que, porque también nos lo marca la Biblia, como estos abusos espirituales, ¿no? En donde solamente te están criticando, no te dejan servir o te niegan el participar solamente porque el líder no le caes bien o no te apoyan en los trabajos que haces en la iglesia o en el ministerio, porque otra vez, o sea, la gente que está al frente o arriba, por así decirlo, no te quiere, le caes mal, y empiezan a hacer estos abusos espirituales. Y cuando hablamos de abusos espirituales es como el líder de alabanza o el líder de jóvenes o el pastor, te hace a un lado, te ignora, a lo mejor si te dan una ofrenda, pero se la dan al pastor, el pastor dice, no se la den, porque no es tan espiritual, o si tú tienes el anhelo, el llamado en tu corazón de servir a Dios, y el líder de jóvenes dice, no, él no puede servir porque no es tan espiritual, porque se inventa algo, ¿no? O incluso puede ser de que tú tienes que estar incondicional. Sí, no puedes estar con tu familia, no puedes, o sea, todo tu dinero, tus recursos, tu tiempo, lo tienes que estar dando. Y es como, oye, quiero ir con mi familia porque es cumpleaños de mi abuelita. No, si vas, es que, o sea, ¿cuáles son tus prioridades? Es pecado. Entonces es como, hay veces que sí se llega a una tensión muy fuerte, de engaño, de querer como, exprimir al máximo a la persona, pero que ven que esta persona está sirviendo con una motivación muy correcta a Dios, pero hay alguien más que identifica eso y empieza así como que... Sí, y abusan espiritualmente porque te hacen creer que el ir al cumpleaños de tu hijo, en vez de, o sea, vas al cumpleaños de tu hijo, en lugar de ir a la reunión de oración, ya te hacen sentir como que no eres un verdadero cristiano, no eres un verdadero hijo de Dios. Obviamente hay situaciones, ¿no? O sea, también podría mencionar, o sea, si ese es tu constante, entonces hay algo que tienes que checar, ¿no? O sea, porque a veces está en uno. Sí. El hecho de decir, hoy, a decir en la familia, ¿sabes qué? Mira, el culto termina a la 1 de la tarde, pues yo, y la fiesta es a las 2, voy a llegar a lo mejor 2:30. Sí. Pero luego hay personas que dicen, no, es que no vine porque el pastor dijo que tenemos que estar con la familia. Y es como, sí, brother, pero podrías llegar, o sea, tu familia no es puntual. Y ahí entra como el punto de las motivaciones, o sea, porque tú ahorita que decías eso, me recordé a mi yo del pasado, en que yo caí un poco en eso, ¿no? Un poco en permitir ese tipo de abuso espiritual, porque yo no sabía cómo decir que no, y para mí, si el pastor o el líder de jóvenes o las personas me decían, tienes que hacer esto, yo decía, es que Dios me está diciendo que lo haga, o sea, lo voy a sacar de mi ronco pecho porque si no, algo me va a dar. Me acuerdo que cuando éramos novios, luego yo me frustraba mucho porque en su iglesia, así de pronto, un domingo antes o el sábado le decían, mañana tienes que predicar o tienes que cerrar casi la iglesia, ¿no? Sí, y yo así de, Claudia, o sea, nos íbamos a ver, o sea, ¿por qué no le puedes decir que no a la iglesia? O sea, llevas todo el año. Ay, yo también entonces voy a decir unas, ¿eh? A ver. Vean, él, cuando estábamos, una vez que fuimos a un congreso en Cancún, Transforma, él iba como apoyando a un ministerio de raíces, que es de música. Entonces, él estaba, se cuenta, yo no existía, yo era su novia, pero yo no existía, obviamente estábamos hospedados en hoteles diferentes y todo eso, pero él hace cuenta que iba con ellos porque el ministerio es primero, ¿no? Y él dice, es que el ministerio es primero, ¿cómo le voy a fallar a Dios? Yo no te puedo poner a ti antes que Dios, pero es que era intenso, o sea, eras intenso también, amor, en ese entonces. Entonces, peleados, él es que es de las motivaciones. Entonces fuimos y es como, no, los de la banda ya se quieren ir, entonces yo me los llevo y nos dejó, o sea, me dejó a mí
en una parte en Cancún donde están toda la zona de hoteles, o sea, en la playa, porque estábamos todos en la playa y yo iba con una amiga que es de Mérida, que la quiero muchísimo y que ella nos iba a hospedar, a mi hermana y a mí, de ahí nos íbamos a ir a Mérida. Y él ahí me dejó. Pero era así como, no, es que ellos, y todo el tiempo es como... Sí, porque vengo razón. en plan ministerio y ahí deja como... Pero la verdad, o sea, también se me hizo fácil. Porque su amiga dijo, nosotros vamos en camión. Sí, pues es que ya su familia es de Cancún y conoce. Yo dije, ¿cómo no? O sea, estaba yo como checando con todos. Y ella, rápido dijo, nosotros vamos en camión. Yo dije, bueno, está bien, ¿no? Pero sí he de admitir que sí era así como que, como tener estas prioridades de ministerio, ¿no? Porque para mí... crecimos con ese tipo de liderazgo. No, y aparte para mí era como, bueno, somos novios, todavía no nos casamos. Pues es que era igual, todavía éramos novios, por eso yo te cambiaba los planes. Sí. Fue entonces cuando yo dije, me tengo que casar con ella. Se acabó. O sea... Pero bueno, lo que estábamos hablando es que... es real, se fue muchos meses y dije, no, esa mujer tiene que ser mía. No fueron muchos meses, pero para él sí, o sea, para toda él una sí. Vida. Sí, yo lo sentí como toda una Solo vida. fueron 3 semanas, o sea. Pero bueno, chicas, si quieren motivar a sus novios, desaparezcan. Desaparezcan, váyanse del ministerio, visiten a su familia de otro estado. Si era de ustedes, los va a buscar. Si no, nunca lo fue, ¿o cómo es? Bueno. Se va a casar con usted. Pero bueno, justo lo que hablábamos, que yo ya me fui con otra historia, ¿verdad? Pero de que en ese entonces, pues tú también habías crecido con este tipo de liderazgo, que te decían, es que el ministerio es todo, entonces no tienes vida. Sí. Y yo obviamente también crecí con esto, pero bueno, yo creo que sí tenías más carácter en ese entonces y sí había cosas como que también decidías. Yo no, o sea, yo sí de plano, o sea, como que si me decían, Claudia, échate aquí en medio del periférico, necesitamos que te tires en el periférico porque queremos cerrar y necesitamos un voluntario, tú tírate en medio del periférico, o sea, yo lo hubiera hecho. También he de decir que a mi esposa Dios le dio mucha gracia con los líderes de su iglesia. No, sí. O sea, sí. De pronto ella estaba en las reuniones de diáconos. No, sí, los hermanos, la verdad, súper lindos. O sea, la consideraban mucho, ¿no? O sea, era parte del liderazgo en una iglesia bautista tradicional. Yo puedo decir, es gracia porque, pues, de pronto, cuando hay sistemas, modelos de sistema así, es difícil entrar como al liderazgo. Sí, no, y en esos entonces que él pone este ejemplo, pues la verdad es que como iglesia estábamos pasando una situación por la cual ameritaba que yo hiciera varias cosas, pero de verdad es que sí, yo siempre, son mi familia aquí en México, la verdad, yo los amo muchísimo y hoy ya como casados, seguimos trabajando en conjunto con esa iglesia, nos queremos muchísimo, pero... los líderes que están ahorita, ellos propiamente no eran ellos los que hacían estas cosas, no. Pero los que en ese entonces estaban me pedían mucho y yo caí en eso, o sea, fíjate que hasta ahorita estoy entendiendo que eso fue lo que yo viví y fue lo que Dios usó para darme cuenta lo que les dije en el inicio, ¿no? Que yo me di cuenta que estaba sirviendo más a las personas que a Dios. Porque estos líderes eran muy exigentes conmigo, o sea, tienes que estar aquí solo, todo tenía que estar perfecto, o sea, si iba a ser un evento, todo así, que me enseñó muchísimo, o sea, la verdad que también les puedo decir que en esos tiempos que tuve un liderazgo así, crecí mucho, porque tenía que buscar, o sea, me enfocaba en Dios, pero... pasé, como que me di cuenta que tampoco estaba bien, que pues a veces me iba a equivocar. Sí, a veces se requiere un liderazgo fuerte. Sí. Si tú eres una oveja de alguna iglesia. Es duro eso, pero sí, a veces se necesita. Espero que no seas de esas ovejas que requieren que les digan, a ver. Sí. Pero bueno, esto es un poco de las motivaciones para servir a Dios. ¿Y cuáles son esas motivaciones correctas? ¿Cuáles son?
Yo podría decir, o sea, algo que Dios ha grabado en mi corazón. Uno, servirle porque Él es digno, porque Él es el único digno de servir. Dos, porque Él es Dios. Y tres, porque sí. Porque Amén. Quiero y puedo. Amén. Bueno, Amén. Sí, porque lo amo, o sea, por amor. Sí, yo pienso, últimamente he estado reflexionando y Dios ha hablado a mi corazón que la motivación más fuerte o correcta debe ser porque lo amamos, ¿no? Sí. Como el hecho, o sea, y cualquier cosa, o sea, la relación que tenemos con Dios, el orar, el leer su palabra, ir a la iglesia, servir, amar a otros, es porque amamos a Dios, ¿no? Es como esta relación de pareja en la cual, o sea, tú te casas con la persona porque la amas, ¿no? Tú vives con la persona porque la amas. Tú tienes una familia porque amas a esa persona, ¿no? Esa es la motivación correcta. Tú estás con Dios porque lo amas. No estás con Dios porque Él me sanó. No estás con Dios porque es que Él me rescató. Es que Él es mi proveedor. Esos secundarios es lo que dice la Biblia, que son las cosas vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando esto no está, entonces, ¿qué? ¿No? Entonces ya no estás con Dios, entonces ya no lo amas, ya no eres su siervo. Y hay mucha gente así que de pronto aceptan a Cristo y dicen, estoy con Dios porque Él es mi salvador o Él mi proveedor. Y de pronto viene una temporada en la cual tu economía baja y es como, no, ya no creo en Dios, ¿no? Sí. Dios no existe, Dios no está. Y no es así, o sea, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en cualquier momento y situación, Cristo es mi fortaleza, ¿no? Porque lo amo, porque sí, o sea, imagínate decirle a Dios, bueno, Dios, estoy contigo porque pues me diste esto, ¿no? O que alguien te dijera, no sé si tienes, o sea, que tu esposo, tu esposa, tu pareja, tu mamá o tu papá, ¿no? Bueno, estoy contigo porque eres un buen hijo, ¿no? Te quiero Que te porque... dijera, me casé contigo para ser señora de las lomas. Porque puedo ser señora de las lomas. Híjole, creo que no se va a lograr. Ya no está. De las lomas celestiales. Pero bueno, eso es un poco el hecho de seguir a Cristo y tener una relación es por amor, porque le amamos, no por lo que podemos obtener de Él. Así es. Entonces, bueno, esperamos que se hayan divertido un rato, hayan podido reflexionar un rato y pues síganos en redes sociales. Estamos como SEM Juvenil en Facebook, Instagram, YouTube. Este video está en YouTube. No sé si esto va a estar en Spotify, solo Dios sabe. Pero lo intentaremos. Entonces, pues esperamos que sea de bendición y esperamos seguir compartiendo más episodios con ustedes de esta serie de cosas de vida y ministerio. Estoy pensando en hacer una música así. Y bailamos. Yo saco un letrero que diga vida. Y tu ministerio. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Bye, bye.